Durante semanas hemos estado hablando de entrar en la tierra prometida y de cómo la tierra prometida en el Antiguo Testamento es un tipo y una sombra de nosotros como creyentes entrando en unión con el Señor Jesucristo en esta vida. Y así cuando Dios habló de Josué guiando al pueblo a la tierra prometida, dijo que iba a llevarlos al reposo. Pero el verdadero descanso es cuando caminamos por fe, permaneciendo en Cristo. Así que nuestro mensaje de esta mañana lo llamamos entrando en el reposo. Vamos a hablar del reposo de la fe. Y creo que la palabra de Dios está viva, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y creo que mientras escuchamos la palabra de Dios, hará que tu fe aumente y eso te llevará a tener más reposo. Eso es lo que va a suceder hoy. Así que vamos a ver nuestra salvación. Los primeros minutos del mensaje serán muy elementales, son muy importantes porque estamos sentando los cimientos para la segunda mitad del mensaje de esta mañana. Y lo que queremos hacer es establecer desde el principio que nuestra salvación es enteramente por la gracia de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de salvación en Occidente, a menudo pensamos simplemente en escucho el Evangelio, me arrepiento, hago una oración y soy salvo. Pero en la Biblia, la salvación comprende tres partes: la salvación de nuestro espíritu, la salvación de nuestra alma y la salvación de nuestro cuerpo. Y cuando nacemos de nuevo, cuando nos arrepentimos por primera vez y ponemos nuestra fe en Jesús, nuestro espíritu es salvo al instante porque nuestro espíritu es recreado. El Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu. Así que nuestro espíritu es salvo, pero nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, es decir, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos, todavía tiene que ser renovado porque nuestro espíritu nace de nuevo. Y esto es lo que ocurre cuando nos convertimos en cristianos por primera vez. El Espíritu de Dios dentro de ti está clamando, Abba, Padre. Se llama el nuevo nacimiento. Ahora tienes un deseo y proviene del Espíritu Santo de vivir santo, de amar a Dios, de vivir justamente. Pero tu alma y mi alma tienen otros pensamientos. Nuestra alma puede ser atraída por la lujuria de la carne, por el mundo, por el orgullo, por las heridas que nos han sucedido, por el pecado que se ha cometido contra nosotros, por las heridas que hemos recibido y que nos hicieron daño. A veces cuando estamos heridos hacemos votos, nadie volverá a hacerme daño, o miedos. Así que hay cosas en nuestra alma, es decir, en nuestra mente, voluntad y emociones, que Dios tiene que trabajar en sacar de nosotros y establecer todos los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ese es el carácter y la naturaleza de Jesucristo. Ahora bien, la salvación de nuestra alma es un proceso, pero la recibimos. Lo que vamos a ver esta mañana es nuestra justificación. Primero venimos a Cristo, todos dicen, soy salvo, pero nuestra alma está siendo salvada. Mi espíritu fue salvado, mi alma está siendo salvada. Mi mente está siendo renovada. Mi voluntad está aprendiendo a rendirse. Y todo ello con un objetivo: a la imagen de Cristo, para liberarnos del pecado. A eso se le llama santificación. A medida que la santificación se lleva a cabo en nuestra vida, produce glorificación. Y ambas van en incremento, es un proceso. A medida que crecemos en los frutos del Espíritu, crecemos en llevar la presencia manifiesta de Dios. A medida que crecemos en la permanencia en el Espíritu, a medida que nuestra mente, voluntad y emociones se rinden al Señor, comenzamos a estar de acuerdo con Él y a pensar como Él, a desear lo que Él quiere y a hacer su voluntad. Su Espíritu nos llena cada vez más y más y más. Esa es la glorificación. Así que nuestra salvación tiene tres partes: justificación, santificación y glorificación. Y esa glorificación también es
llamada nuestra redención final. Ahora bien, cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es redimido. A medida que nuestra alma se renueva a la imagen de Cristo, nuestra alma es redimida. Cuando el Señor vuelva y obtengamos un nuevo cuerpo incorruptible, ese será el final de la obra. Esa es nuestra redención. Esa es la parte final de nuestra redención. Así que Dios nos salva espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, en Occidente solo hemos hablado de nacer de nuevo y luego le hemos dicho a todo el mundo, eres salvo. Bueno, solo eres salvo en una tercera parte. Si no alineas tu alma con Dios, no permanezcas salvado. Conozco a mucha gente porque te han enseñado una vez salvo, siempre salvo. Por favor, abre tu corazón y mira, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De acuerdo? No todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino, sino los que hacen la voluntad de Dios. Así que lo que queremos ver es que cada parte de nuestra salvación, nuestra justificación y nuestra santificación se reciben por gracia mediante la fe. ¿Cuántos trabajaron para nacer de nuevo? Alguno hizo una obra de justicia y Dios dijo, oh, eso es genial, por ello te perdono. Nadie puede hacer eso. Todo lo que podemos hacer es recibir el don de la salvación por gracia mediante la fe. ¿De acuerdo? Pero lo que a muchos en la iglesia no se les ha enseñado es que Dios nos manda. Él espera de nosotros y Él nos da todo lo que necesitamos para ser transformados completamente a la imagen de Cristo en esta vida, hasta el punto de caminar y permanecer en los frutos del Espíritu Santo. Y Dios nos da la gracia para hacerlo. Llevar nuestra alma a la unión con Cristo es equivalente a entrar en la tierra prometida. Así que cuando entraron en la tierra prometida, Dios llamó a ese reposo y lo hicieron por fe. Esa es mi introducción, pero pasemos ahora a la segunda parte. El Salmo 3, versículo 8, dice, la salvación pertenece al Señor, así que tú y yo no nos salvamos, no podíamos salvarnos. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. ¿No te alegra que Dios te haya atraído? Nosotros no lo buscábamos a Él, Él nos buscaba a nosotros. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él dijo, si soy levantado en la cruz, atraeré a todos los hombres. Así que Dios nos atrajo. Aquí hay otro versículo, Apocalipsis 19:1. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, la salvación y la honra y la gloria y el poder son del Señor nuestro Dios. Así que la salvación, el honor, la gloria y el poder pertenecen a Dios. Una vez más, la salvación en la Biblia es mi justificación, mi proceso completo de transformación. Esa es la gracia de Dios. Recibimos la transformación de nuestra alma, igual que recibimos nuestra justificación por gracia mediante la fe. Y a medida que somos santificados, somos glorificados progresivamente. ¿Cuántos están experimentando eso? ¿Cuántos tienen más paz, amor y gozo que hace 2 años? ¿Saben lo que está sucediendo? Su santificación está aumentando y su glorificación está aumentando. Y llegaremos a un punto en el que comenzaremos a brillar. Empezarás a brillar como lo hizo Jesús cuando bajó del monte de la transfiguración, como lo hizo Pedro. Pedro brilló con gloria. Pedro sabía cómo permanecer en Cristo. En Hechos 5 dice, traían a personas y las ponían a la distancia de su sombra y todas eran sanadas. Su sombra no sanaba a nadie. Lo que descubrieron fue que había gloria que emanaba de su cuerpo. Y se dieron cuenta de que si te ponías a la distancia de su sombra, serías sanado. He estado cerca de personas que tenían esa porción de gloria sobre ellas. Yo la he tenido sobre mí algunas veces. He tenido la gloria. Simplemente comenzaba a orar por las personas. Ni siquiera podía tocarlas.
extendía mi mano y el poder de Dios los derribaba. Yo no hacía eso. Así que Dios va a llevar a toda la iglesia por las 3 etapas. Así que vamos a examinar cada parte de nuestra salvación, que es por gracia mediante la fe. Nos es dada gratuitamente y la recibimos gratuitamente. ¿De acuerdo? Y ustedes serán motivados. Ahora tú y yo somos receptores de la gracia de Dios, tanto ahora como para siempre. Cada parte de nuestra salvación se debe a que somos capaces de recibir la gracia de Dios. ¿Tiene sentido? Primera de Pedro 1:9. Incluso la salvación de nuestra alma, es decir, tu transformación, tu santidad, se recibe. Se recibe. No podemos producirla, la recibimos. ¿Cuántos quieren recibir transformación alma? Bendito Dios Padre, Señor Jesucristo, según su abundante misericordia, nos hizo renacer esperanza viva, resurrección Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada, manifestada en el tiempo postrero. La salvación es Jesús venga, obtendremos nuestro nuevo cuerpo, nuestro espíritu ha sido salvado. Cuando Jesús regrese, Él espera que nuestras almas estén salvadas, transformadas. Todo lo que necesitamos es un nuevo cuerpo y seremos como Jesús. Él dijo, reservado en el cielo para vosotros, guardados por el poder de Dios mediante la fe, en lo cual os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, afligidos por diversas pruebas, para que vuestra fe, más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Recibiendo la salvación de vuestra alma. Así que todo es obra de Dios. Efesios 2:10. Somos hechura suya. Repitan conmigo, soy hechura suya. Eso está bien. Ahora, si crees en ello, empezarás a respirar. Puedes descansar. Todos levanten las 2 manos así y dicen, Señor, soy hechura tuya y tú solo haces cosas excelentes. Haz tu voluntad en mi vida. Yo confío en ti. Bien, ahora esto es lo que dice la Biblia. Todos lo sabemos. Efesios 2, versículo 8. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Yo añadí la palabra fe y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, por gracia habéis sido salvados mediante la fe, pero esa fe ni siquiera es vuestra, es un regalo de Dios. Ahora bien, la fe viene, observen, por gracia somos salvos por medio de la fe. Así que cuando tienes fe, accedes a la gracia. Pero adivinen qué. La gracia te trajo la fe en primer lugar. Esto es lo que dice en Hechos 18, versículo 27. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Así que este es el proceso. Por eso se dice que la salvación pertenece al Señor. Si no lo aprendemos ahora, cuando lleguemos al cielo, vamos a levantar las manos y diremos, Dios, la salvación te pertenece. Tú me atrajiste. Tú me diste el don de la fe. Dice que creyeron por gracia. No creyeron porque fueran virtuosos. La gracia les trajo la fe. Y entonces Dios dijo, ahora la fe que os he dado os dará la salvación. Y entonces, por cuanto creen, son salvos por la gracia a través de la fe. Vamos. Aquí hay otro versículo. Quiero que vean que ustedes son hechura suya y que la salvación de principio a fin proviene del Señor. Primera de Timoteo 1:14, Pablo escribe sobre su conversión. Dijo que antes de convertirse era un hombre insolente y arrogante,
Cometió actos violentos contra la iglesia, incluyendo encarcelar a cristianos y estar de acuerdo con su asesinato. Esto es lo que dijo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Esta es una palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Así que Pablo dijo, la gracia de Dios entró en mi vida. ¿Qué le aportó la gracia? Fe y amor que están en Cristo Jesús. De repente Saulo se convirtió en Pablo, nació de nuevo. Ahora tenía fe, ahora tenía amor. ¿De dónde vino eso? Iba por el camino equivocado, completamente en la oscuridad, y la gracia de Dios lo tocó tal como a ti y a mí. Y si Dios nos salvó cuando no lo buscábamos, ¿cuánto más salvará tu alma mientras lo buscas? Eso es lo que hará. Y así somos lo que somos por la gracia de Dios. La fe es un don de Dios. Romanos 5:1. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido entrada por la fe en esta gracia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que la esperanza es que el proceso de santificación se complete, y al completarse, a ese grado la gloria de Dios morará en nosotros. Verán, la gracia de Dios nos liberará del pecado. Romanos 6:14 dice, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. La gracia de Dios puede sacar nuestros pies del lodo cenagoso del resentimiento, la amargura, el dolor, la falta de perdón, crítica y juicio. Él puede sacar nuestros pies de la lujuria, de la inmoralidad y liberarnos para caminar en la belleza de la santidad, para ser libres, para caminar en la fe, la esperanza y el amor, para tener una canción en nuestro corazón. El salmista dice, Él me levantó, clamé al Señor y Él escuchó mi clamor. Él sacó mis pies del lodo cenagoso, me puso sobre una roca, puso un nuevo canto en mi corazón. Muchos lo verán y temerán a Dios y pondrán su confianza en el Señor. Así que la gracia de Dios no solo nos justifica, nos va a liberar por completo del pecado y nos hará caminar en todos los frutos del Espíritu Santo. Esa es la tierra prometida. Así que Jesús lo es todo para nosotros. Todavía estoy en la introducción. 1 Corintios 1, versículos 30 y 31, porque la segunda mitad del mensaje realmente los liberará. 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31 dice, es obra de Dios que estéis en Cristo Jesús. ¿Cuántos están escuchando? Quien se convirtió para nosotros, sabiduría de Dios. Dios dijo, y esta es mi paráfrasis, esas personas están en un lío, están en pecado, no pueden salir de su lujuria, no pueden salir de su miedo. Atrapados en esclavitud, incredulidad y oscuridad, perdidos. Mi sabiduría es enviar a Jesucristo. Él será su justicia. Esa es la justificación, la justicia legal. La santificación es el cumplimiento de toda justicia. Él dijo, Él será su justificación, Él será su santificación y Él será su redención para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cada parte de nuestra salvación es la gracia de Dios. Vamos, alguien. Así nos lo promete Dios. Ahora bien, la tierra prometida se llama así porque Dios prometió llevarlos allí. Él dijo, os daré una tierra que mana leche y miel. Es una tierra agradable, hay arroyos. La leche y la miel hablan de prosperidad y provisión.
rebosante de arroyos y riachuelos, es el fluir del Espíritu Santo. Tenía viñedos que no plantaron. El fruto era muy abundante. Esos frutos son más grandes de lo que podríamos producir jamás. Dios dijo, voy a hacer que todos los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en tu vida mucho más allá de lo que tú podrías hacer con tus mejores esfuerzos. Ahora bien, yo no sé mucho sobre plantas, pero mi esposa es una gran aficionada a las plantas. Es difícil moverse por nuestro patio trasero. Hay tantas plantas. Solíamos tener un patio, pero ahora hay plantas por todas partes. Necesito un palo saltarín para moverme. Hay plantas por todas partes. Y lo hace muy bien. Tiene mano para las plantas. No sé cómo lo hace porque todas florecen. Ahora bien, si ella visita tu casa, no dejes que vea las tijeras de podar, porque le encanta arreglar las plantas. Pero bueno, si tú o yo fuéramos a Walmart y compráramos una vid y la plantamos en tu jardín, si la fertilizas y la cuidas, si realmente la cuidas bien y sabes cuánta luz de sol necesita, cantidad de agua y qué tipo de pH necesita la tierra, comenzar a dar uvas. Y si lo haces muy, muy bien y es una buena variedad, es posible que obtengas uvas así de grandes. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero las uvas de la tierra prometida. Ahora bien, un racimo de uvas de hoy, uno grande, tal vez podría ser así de grande, ¿cierto? Bien. Un racimo de uvas de la tierra prometida que trajeron los espías era así de ancho y más o menos así de alto, porque tuvieron que colgarlo en un palo y hacer que 2 hombres lo llevaran. Se necesitaron 2 hombres y un palo para cargar un racimo de uvas. ¿Qué nos dice eso? Dios dijo, os daré viñedos que no habéis plantado. Id a ver lo que voy a traer. Dios no quiere que, Él no espera que sigas una fórmula religiosa y hagas lo mejor posible. Él va a impartir el fruto de Jesucristo. Dios nos va a llevar superabundantemente por encima de lo que podemos hacer y nos hará caminar en todo el fruto. Eso es lo que significa todo el fruto del Espíritu Santo. Bueno, no sé ustedes, pero yo estoy emocionado por ello. Dios lo ha prometido, así que estas son las promesas que Dios nos ha hecho. Él dijo, os daré una tierra que emana leche y miel, que tiene manantiales, viñedos que no plantaste, casas que no construiste. En las colinas hay hierro y cobre. Eso significa que no tienen que excavar preguntándose, ¿hay alguna cosa aquí? ¿Alguna vez encontraré algo? Dios lo puso allí para ellos, pero tenían que excavar para encontrarlo. Verás, Dios esconde cosas para nosotros, no de nosotros. Y hay que excavar un poco para conseguirlo. Dios dijo, puse la riqueza allí. Así que todo eso es una imagen. Dios dijo, te he prometido esto, y prometió que expulsaría a sus enemigos. Los enemigos representan todo tipo de poder demoníaco, pero sobre todo representan el pecado que nos tiene atrapados. Cada ciudad, Jericó, Jai, cada una representa el pecado que nos mantiene esclavizados. Miedo, duda, incredulidad, lujuria, competencia, falta de perdón, amargura, orgullo, deshonestidad. Dios dijo, te daré la victoria sobre todos ellos. Para cuando te entregues ciudad tras ciudad, poseerás esta cosa hermosa que tiene todos los frutos del Espíritu Santo, todos los ríos del Espíritu Santo. Vas a permanecer en Cristo y a caminar justo como Él. Así que esa es nuestra tierra prometida. Así que Él les dio esas promesas. ¿Qué promesa nos hizo a nosotros? Nos dio muchas, muchas, muchas promesas, pero te daré 2. Estas 2 promesas que les voy a dar son una. Él prometió hacernos llegar a ser lo que Él quiere que seamos y empoderarnos para hacer lo que Él quiere que hagamos. Esa es la tierra prometida. Bien, aquí está la primera, llegar a ser, y el mismo Dios de paso santifique.
por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios acaba de decir en su palabra: yo soy el que te santificará. Yo te daré la victoria sobre el pecado. Puedes amar a todo el mundo. Puedes mirar a las personas sin lujuria. Puedes caminar en la belleza de la santidad. Puedes tener integridad. Así es, puedes manifestar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Dios dijo: yo lo haré, te santificaré por completo, te haré. Así que eso es en lo que me convierto. Es una promesa. ¿Crees que es una promesa? Entonces Él nos da otra promesa que cumplir. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó Jesucristo de las ovejas la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, que hagáis voluntad, haciendo Él en vosotros agradable a Él, por Jesucristo, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Así que ahora tenemos esas dos promesas. Únelas con 1 Corintios 1, 30 y 31. Él es mi justificación. Él es mi santificación. Él es mi redención. Él me santificará por completo y hará que yo sea y haga todo lo que estoy llamado a ser y a hacer. Así que lo aceptaré, Señor. Esa es la promesa, ¿verdad? Ahora vemos la promesa. Ahora tienen que entrar en ella. Los que creen en la promesa comienzan a caminar hacia ella. Los que no creen en la promesa no lo hacen. ¿De acuerdo? Así que esa es la tierra prometida. Tu espíritu fue salvado cuando naciste de nuevo. Tu alma está siendo salvada. Tu cuerpo está siendo sustentado en este momento. Romanos 8:11 dice que el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está dando vida a tu cuerpo. Nuestros cuerpos están siendo sustentados sobrenaturalmente, estos cuerpos mortales, por el Espíritu de Cristo en nosotros. Y de vez en cuando en nuestro viaje recibiremos inyecciones e imparticiones que nos mantendrán en marcha. ¿Cuántos han recibido eso? ¿Sí? Así que Dios está sustentando tu cuerpo mortal, pero la salvación completa es cuando la mortalidad es absorbida por la inmortalidad y llega un nuevo cuerpo. Estoy deseando que llegue ese momento. No habrá más canas. Cuando te mires al espejo, tu piel no parecerá piel de lagartija. Cuando te inclines, no habrá ninguna zona calva allá arriba. Reclamo el versículo: ni un solo cabello de tu cabeza perecerá. Vamos a recuperarlos todos. Mejor aún, vamos a tener un cuerpo nuevo. Todos los hombres y algunas de las mujeres vamos a tener una cabellera abundante y saludable. Te despertarás y nunca más tendrás dolor de espalda ni de cabeza y no tendrás mal aliento por la mañana. Tendrás un cuerpo glorificado. Podrás volar a cualquier lugar. Podrán desplazarse, flotar, atravesar paredes. Nunca te enfermarás. Podrás comer todo lo que quieras. Tendrás un cuerpo glorificado, incorruptible. Eso es parte de nuestra salvación, pagado por las llagas de Jesús. ¡Aleluya! Debemos regocijarnos enormemente por esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su abundante misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchita, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que en lo que nos convertimos y lo que hacemos, se nos dice en Filipenses 1:11 que todos los frutos de la justicia son por Jesucristo. Nosotros no podemos producirlos, pero podemos cooperar con Él para que sean cultivados. Recordemos que Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Sin mí no podéis hacer nada. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos.
Así que cuando somos salvos por primera vez, la justificación es nuestra justicia legal. A medida que somos santificados, eso es el cumplimiento de la justicia. Ahora bien, aquí es donde muchos en la iglesia han fallado. Solo se les ha enseñado la justicia legal por la fe y sus vidas son un desastre. Son un testimonio terrible de Cristo. Profesan a Cristo, pero sus vidas muestran otra cosa. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado la santidad y la santificación por fe, por la gracia, a través de la fe. Y Dios lo exige. Él lo espera porque nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en ella. Por lo tanto, cuando nacemos de nuevo, tenemos la justicia legal. A medida que somos santificados, caminamos en el cumplimiento de la justicia. Y eso lo obtenemos de Romanos 8:4. Dice, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros que caminamos conforme al Espíritu. Así que no te quedes aquí en una vida comprometida y afirmes, soy la justicia de Dios en Cristo. Porque si no te pones en marcha y empiezas a caminar hacia la tierra prometida, seguirán muriendo en el desierto. ¿De acuerdo? Tu justicia legal es un regalo, es el comienzo de un viaje. Si sales de Egipto y dices, estoy salvado, pues sí, estás salvado de Egipto, pero aún no estás en la tierra prometida. Si te quedas ahí, vas a morir en el desierto. Así que tenemos que dejar que la santificación ocurra para que nos lleve a la tierra prometida. Así que debemos avanzar hasta alcanzar la madurez plena. Esto es lo que me encanta del capítulo 3 de Gálatas. Pablo escribe el libro de Gálatas a los creyentes. Se trata de personas que creían, personas que eran justificadas por la fe sin obras. Pero después de ser justificados por la fe sin obras, sentían que tenían que trabajar para llegar a ser perfectos. Bueno, si estamos circuncidados, si hacemos esto, si hacemos aquello. Y así es como Pablo los corregía en Gálatas 3. Él decía, ¿sois tan necios? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora queréis ser perfeccionados por la carne? O, en otras palabras, déjenme decir esto, ¿son tan necios? Recibisteis a Jesucristo como vuestro Salvador, pero ahora vais a alcanzar la madurez plena por vuestros propios esfuerzos, por vuestra propia obra, por vuestra propia capacidad. ¿Son tan necios? Él es mi justicia y mi santificación. Esto es lo que dice. Ahora quiero que vean esto, Gálatas 5, versículo 4. En el libro, Pablo está escribiendo a los Gálatas, a personas que ya han sido justificadas legalmente. De acuerdo, que alguien me ayude. Hay mucho silencio aquí. Pablo está escribiendo a personas que son creyentes en Cristo, han sido justificados legalmente. Esto es lo que dijo. De Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. Déjenme explicar esto. Es complicado, pero a lo largo de las epístolas hay dos tipos de justicia. Nuestra justicia legal y nuestro cumplimiento de la justicia. Y hay que discernir por el contexto cuál es cuál, porque se utilizan indistintamente, porque en la mente de los escritores nuestra salvación es el paquete completo, justificados, santificados, glorificados. Eso es la salvación. En Occidente solo se trata de la justificación. Así que él está escribiendo a creyentes que ya están justificados y dice, si intentáis ser justificados por la ley, habéis caído de la gracia, porque nosotros que ya hemos sido justificados por el Espíritu, esperamos con anhelo, por fe, la esperanza de la justicia. ¿Qué está diciendo? Pablo está diciendo, yo también. Les está diciendo, nosotros, ustedes y yo, esperamos con anhelo, por fe, la esperanza de la justicia. No se refiere a la esperanza de la justicia legal. Pablo ya había nacido de nuevo. Ellos ya habían nacido de nuevo. Estaban justificados. Tenían justicia legal. De lo que está hablando es, no creas que lo lograrás por tu propia habilidad. Cristo es nuestro santificador. Así que dijo, esperamos ansiosamente por fe la esperanza del cumplimiento de la justicia. Eso es exactamente lo que dice. Bueno, diré amén por mí mismo. Amén, de verdad.
El amor es el cumplimiento de la justicia. Romanos 13:10. El amor no hace daño, es el cumplimiento de toda justicia. El amor es en realidad la respuesta a todo. En Efesios 1 dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha ante Él en amor. Leí en Colosenses, creo que hace un par de semanas, dice, Dios os presentación santos e irreprensibles. Estoy leyendo Colosenses capítulo 1, versículo 22. Dios os presentar santos e irreprensibles y sin mancha ante Él, si realmente haces un buen trabajo. Eso no es lo que dijo. Escuchen, por favor, escuchen esto. Dios os presentará santos e irreprensibles y sin mancha ante Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio es la gloria de Dios. Cristo en ti, la esperanza de la gloria. En otras palabras, Dios dijo, yo haré la santificación, yo haré el cambio, yo haré la transformación. Si permanecéis firmes en la fe y miras a mí, y no se alejen de la esperanza de que yo los lleve a la gloria de Dios. Así que para que un creyente llegue a ser completamente maduro, tenemos que ver que la meta final es que yo camine como Jesús y luego mirar hacia Él y no apartarme. Nunca mirar hacia mí mismo. Nunca digas, no puedo hacer esto. Cada vez que digo, no puedo ser santo, no puedo amar a esa persona, no puedo perdonar, no puedo superar esa adicción, ¿no? Somos como los judíos incrédulos en el desierto que decían, no podemos entrar en la tierra prometida, los gigantes son demasiado grandes. Josué y Caleb dijeron, podemos, Dios está con nosotros, Él los expulsará. Y nosotros decimos, Dios me va a dar la capacidad de amar, Dios me va a dar la gracia para perdonar, Dios me dará la gracia para crucificar mi ego, Él me dará la victoria. Ciudad tras ciudad, Él me dará la victoria. Así es como entramos por la fe. Por eso dijo, si permanecéis en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que es la gloria de Dios, Dios os presentará santos e irreprensibles, sin mancha. Una vez más, Jesús le dijo a Saulo en Hechos 26, cuando se le apareció en el camino a Damasco, Él dijo, te he aparecido por esta razón, para abrirles los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Todos digan, soy santificado por la fe en Dios. Sea lo que sea a lo que te enfrentes, tú sabes dónde estás. Puedes mirar tu vida y decir, bueno, si realmente estuviera permaneciendo en Cristo, si realmente estuviera caminando como un santo, habría vencido en esta área o en esta otra. Así que la fe dice, Señor, acéptame, y entonces empiezas a caminar. Voy a entrar, voy a vencer esa adicción a la comida, voy a vencer la carne. ¿Por qué? Dios dijo que expulsaría a mis enemigos. Te lo digo, es por la fe. Necesitamos que se levante una generación como Josué y Caleb para entrar en la tierra prometida y digan, Señor, creo. Y eso es lo que dijo, santificados por la fe. De nuevo en Hechos capítulo 20, Pablo dice, hermanos, está dejando la iglesia a los ancianos de Éfeso. Esto es lo que dijo, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué hace la palabra de su gracia? Es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. La palabra de gracia os edificará y os dará una herencia. Jesús dijo que todos obtienen su herencia al ser santificados por la fe en Él. Así que la gracia es un favor inmerecido que se nos da a través de Jesucristo. Nosotros la recibimos. Recibimos el don de la fe por gracia. Recibimos la justificación por gracia mediante la fe. Recibimos la santificación, la salvación de nuestra alma por gracia. Recibimos la redención completa, nuestro nuevo cuerpo incorruptible por gracia. La salvación pertenece al Señor.
Bien, esa fue la primera parte. ¿Están listos para la segunda parte? Olvida el horario. Esto es demasiado importante. Tu alma depende de ello. Muy bien, ¿estás listo? Aquí está el paralelismo. Deuteronomio 1:8. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Yo he puesto la tierra delante de vosotros. Ahora bien, Él les diría antes de que entraran, antes de que pusieran un pie en la tierra, dijo, os la he dado. ¿Cuántos lo están entendiendo? Incluso antes de que cruzaran a la tierra y tomarán Jericó, la primera ciudad, Dios dijo, os la he dado. Ahora bien, ¿cómo se aplica eso a nosotros? Segunda de Pedro 1. Dios nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Él nos lo ha dado todo. Efesios 1, versículo 3. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él es nuestra justificación, santificación y redención. Nos dio el Espíritu Santo para guiarnos a la verdad. Nos lavó en su sangre. Nos dio su palabra como luz y lámpara. Nos dio todo lo que necesitamos. Él dijo, les he dado la tierra, los viñedos, todo. Las casas, les he dado los arroyos, les he dado la riqueza de las colinas, dijo, ahora ve por ello. ¿Estás de acuerdo? Así que esto es lo que dijo. Esta es una imagen de la entrada en la tierra prometida. Vean este ejemplo. Ya lo hemos visto antes, Josué 6. Cuando llegaron a la ciudad que tenía murallas alrededor, Dios dijo, mira, mira, he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros. Así que lo primero que dijo Dios fue, véanlo. Lo que tú y yo tenemos que ver ahora mismo, donde quiera que estemos, es que Él es mi justificación. Él es mi santificación. Él es mi redención. Lo que Él comenzó, Él lo terminará. Él me acogerá. ¿Puedes verlo? ¿Alguien puede verlo? No hay nada que no pueda superar. Romanos 6:14, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Puedo caminar en santidad, puedo tener las manos limpias y un corazón puro, puedo amar a todo el mundo. Puedo caminar en la paz y en el gozo del Espíritu Santo. Ningún pecado puede vencerme si me atrevo a creer en las promesas de Dios. Así que Él dijo, véanlo. Hizo lo mismo, dijo, véanlo. Y luego dijo lo mismo en Josué 8 acerca de la siguiente ciudad, Ai. He entregado en tus manos al rey de Jai, a su pueblo, a la ciudad y a la tierra. Y aquí hay algo más que Dios le dijo a Josué. Dijo, todo lugar que pise la planta de tu pie te lo he dado. Así que ahora Dios nos ha puesto ante todos nosotros esta salvación completa en Cristo, pero solo podemos tener aquello en lo que caminamos, lo que intentamos alcanzar. Así que si me quedo estancado aquí, si digo, tengo un verdadero problema con esta relación, no puedo con esto, no puedo hacerlo. ¿Adivina qué? No podrás quedarte con la tierra. La tierra es donde superamos nuestro orgullo, egoísmo, ego y decimos, soy libre, puedo caminar en el amor. Dices, no puedo superar esto, no puedo superarlo, así que tenemos que superarlo andando. En otras palabras, todos necesitamos caminar hacia la plena permanencia en Cristo. Si no caminamos hacia ello, no lo poseeremos. Ahora bien, la Biblia dice que el justo vivirá por la fe, ¿verdad? Toda nuestra vida, y esto es lo que dijo Pablo, caminamos por fe. Él no dijo que nos sentemos por fe. La fe no es pasiva. Oh sí, estoy completo en Cristo. Lo soy todo. Ya soy. Creo que hay un elefante en la habitación. ¿Has conocido a gente así? Oh, ya lo soy todo. Sí, ya soy perfecto. Bueno, pregúntale a tu esposa. A ver qué piensa ella.
Pregunta a la gente del trabajo. Sí, estamos legalmente justificados, pero ahora tenemos que dar el paso. En otras palabras, no debemos contenernos, sino tomar posesión de la tierra. Si estás atorado en el pecado, levántate y sal de ahí. Simplemente levántate y sal de ahí. Puedes hacerlo a través de Cristo. No voy a seguir viviendo en la lujuria. No voy a seguir viviendo en el pecado. Ya no lo haré. Levántate, camina, empieza a poseer la tierra. Verás, la carne no me dominará. Los pensamientos demoníacos no me controlarán. El miedo no me controlará. El resentimiento no me controlará. Estoy poseyendo la tierra. Bueno, creo que esto es muy bueno. Aleluya. Todo lugar que pise la planta de tu pie te lo he dado. Así que la promesa de reposo que Dios le hizo a Josué era poseer y establecerse en la tierra. Tendrían libertad de sus enemigos. Tendrían un periodo de paz y seguridad. ¿No es maravilloso? Y voy a intentar terminar ahora leyendo el capítulo 4 de Hebreos, porque el autor del libro de Hebreos establece un paralelismo con los israelitas que no lograron entrar por su incredulidad y lo aplica como una advertencia a los creyentes del nuevo pacto. Así que voy a leer el capítulo 4 de Hebreos. No tardaré mucho, ténganme paciencia. Pero ustedes entrarán. ¿Alguien está de acuerdo conmigo y con Tina? Vas a vencer todas las cosas. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Muy bien, Hebreos capítulo 4. Permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, temamos, pues, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Él está hablando de que Dios llevó a los israelitas a la tierra prometida, pero la mayoría de ellos no creyeron y nunca entraron en el reposo. Así que Él va a decir en el pasaje, si Josué realmente les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado de otro día. Entonces, lo que está diciendo es que eso era un tipo y una sombra. El verdadero reposo es que lleguemos a la unión con Cristo. Ahora bien, ¿cómo puedo reposar? Porque sé que Él lo hará. Él me santificará. Ese es mi reposo. Verán, cuando tomaron Jericó, no tuvieron que esperar a tomar todas las ciudades para reposar. Tan pronto como tuvieron fe, tuvieron reposo. Tan pronto como creyeron, Jericó cayó. Todas las ciudades caerán, así que tienen reposo. Entonces el reposo no significa sentarse en un sillón reclinable. Reposar significa que voy a tomar la siguiente ciudad, pero no hay ansiedad, no hay miedo, no hay pensamientos como ¿podré hacerlo? No hay, Dios mío, qué miedo, ¿qué voy a...? No hay nada de eso, hay reposo. El reposo es un lugar en nuestro corazón. No significa que no esté evangelizando, orando, yendo a reuniones de oración, sirviendo, dando, ayudando, entregando mi vida. Significa que lo hago todo en reposo porque Dios está conmigo y Él es mi justificación. Él es mi santificación. Él es mi redención. Lo que Él comenzó, Él lo terminará. Yo soy hechura suya y tú también. Eso es el descanso. Leamos Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces Dios dijo, os acogeré, expulsaré a los enemigos, pero ellos no tuvieron fe. Así que murieron. Y ahora esto es lo que dijo Pablo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Así que en el momento en que crees, Dios me santificará por completo. Él obrará en mí cada día para conformarme a Cristo. El Espíritu Santo me guiará a toda verdad. Segunda de Corintios 2:14. Es verdad que Dios siempre me lleva en triunfo por medio de Cristo. Primera de Juan 4:4 es verdad, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Isaías es verdad, ningún arma forjada contra mí prosperará. Todo es verdad y yo lo creo. Ahora estoy caminando. Seguiré conquistando una ciudad tras otra, pero lo haré en el reposo.
toda la tierra en el reposo. Entonces él dijo, pero no les aprovechó, no tenían fe. Ahora fíjate en esto, aunque las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Están listos para esto? Él dijo, todas las obras de Dios estaban terminadas antes de la fundación del mundo. Aquí hay una pista. Apocalipsis 13 dice, el Cordero de Dios, Jesús, fue inmolado antes de la fundación del mundo. El Salmo 139:16 dice, todos tus días fueron escritos antes de que existiera alguno de ellos. Cuando Dios decide algo, es como si estuviera hecho. Así que en el séptimo día, cuando Dios reposó, todas sus obras estaban hechas. Cristo ya había muerto por nosotros antes de que naciéramos, antes de que existiera la tierra. Dice que fue asesinado. Ahora bien, no puedo explicar esto, pero Dios está por encima del tiempo. Así que de alguna manera, Cristo pudo ser sacrificado antes de que se creara el mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Todas las obras de Dios han sido ordenadas antes de que naciéramos. Dios dijo, todo está arreglado, todo está predestinado. Todo está planeado. Ya he planeado la victoria para ti. Ya he planeado que seas justificado, santificado y glorificado. Es como si ya estuviera hecho. Eso es lo que dice. De la misma manera que dijo, te he dado, Jericó, dijo, te he dado plena estatura en Cristo. Empieza a caminar en ella o camina hacia ella. Y mientras avanzamos, al igual que los leprosos que tenían lepra, esto es lo que dijo Jesús. Ellos dijeron, Señor, ten piedad de nosotros. Y él dijo, ve a presentarte ante el sacerdote. Ahora bien, si lees Levítico, no debes presentarte ante el sacerdote hasta que te hayas curado. Así que con todas sus llagas el Señor les dijo, ve y actúa como si lo tuvieras. Así que con todas sus llagas comenzaron a caminar hacia el sacerdote. Y en el camino la lepra desapareció. Y así es como caminamos hacia la plenitud de Cristo. Sal de tu amargura y di, yo voy a amar. Y en el camino el amor de Dios vendrá. Di, voy a perdonar, voy a ponerme en contacto. No voy a comer esa basura. No voy a quedarme despierto hasta pasada la medianoche, porque entonces no podré levantarme a orar por la mañana. Voy a tener disciplina. ¿Cómo? Porque Cristo está en mí. Puedo hacer todas las cosas a través de Él. La salvación pertenece al Señor. Tiene que haber una compañía de personas que crean esto y que comiencen a vencer y a tomar ciudad tras ciudad en nuestro propio corazón hasta que Cristo more en nosotros. Vamos, iglesia. Aleluya. Todas las obras están acabadas. Sigo leyendo en Hebreos 4, versículo 4. Porque Dios habló en cierto lugar del séptimo día y dijo, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. No descansó porque estuviera cansado. Descansó porque había terminado. Había terminado. ¿Qué hacemos nosotros? Sois hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Encuentren lo que Él ha ordenado para ustedes y comiencen a caminar en ello. Vamos, alguien. Ahora bien, Él dijo, y en otro lugar dijo, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció no entraron por causa de desobediencia. Ahora bien, fíjense, antes dijo que no entraron por causa de la incredulidad y ahora dice que no entraron por causa de desobediencia. ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos incredulidad desobedecemos. Cuando creemos, obedecemos. Si creemos que Él es mi santificador, que puedo levantarme y salir del pecado, caminar en los frutos de la santidad, entonces entraré. Entonces comenzaré a caminar hacia eso. Si pienso, no puedo, permaneceré en el pecado.
La fe siempre equivale a la obediencia. La incredulidad siempre equivale a la desobediencia. Por eso dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Estoy hablando de un descanso sobrenatural, así que está diciendo que las personas que entran en la plenitud verdaderamente completa de Cristo han cesado completamente de sus propias obras, así como Dios mismo cesó de sus divinas y perfectas obras creadoras después de la creación. No me importa si te despiertas una mañana y dices, Dios, ayer tuve mal genio, tuve malos pensamientos. Mantén la paz, mantente en el reposo, descansa y di, Señor, sé que es cierto, pero soy un trabajo en progreso y tú me estás llevando. El hecho de que no haya conquistado todas las ciudades de la tierra prometida no significa que no vayan a caer todas. Ahora bien, cuando no hemos cesado de nuestras obras es como, Dios mío, soy tan miserable, tengo que hacerlo mejor. ¿Lo conseguiré alguna vez? Pero cuando tienes fe y cesas de tus obras, dices, Señor, fue horrible cómo me comporté ayer. Pero es maravilloso que me ames y es maravilloso que seas mi santificación. Voy a reposar, tú eres mi santificador. Señor, muéstrame lo que debo hacer. Verás, Dios les dio instrucciones para cada ciudad. Tenían que marchar alrededor de Jericó. Esa era una instrucción. Para Jai dijo, sácalos como señuelo y atácalos por sorpresa por la espalda. Así que sea cual sea la fortaleza que haya en tu vida, el pecado, la adicción, una esclavitud, cualquier cosa que no sea fruto del Espíritu, todo lo que tienes que hacer es permanecer en total reposo. Deja de hacer tus propias obras y pídele instrucciones a Dios. Porque Josué no descubrió cómo tomar las ciudades. No lo hizo con su propio poder. Recibió las instrucciones del Señor. Dios dijo, ve. Así que con tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tu hogar, tu vida, tu camino, en todos los ámbitos, simplemente mantente en el reposo y di, de acuerdo, Dios. Ahora escucha, 2 Corintios 2, versículo 14. Gracias sean dadas a Dios que siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Di, de acuerdo, Dios, tú me llevarás a la victoria. Sé que lo harás. ¿Qué hago ahora? Por eso tienes que dedicar tiempo a la oración todos los días. Lee la Biblia, guarda silencio y escucha. ¿Qué debo hacer ahora, Señor? Y entonces Dios te lo mostrará. Y entonces solo tendrás que caminar y conquistarás. Obtendrás una victoria tras otra, una tras otra, hasta que cada área de tu vida permanezca en Cristo. ¿No es emocionante? Oremos ahora mismo. Señor, ayúdame a dejar de hacer mis obras y confiar completamente en tus obras. Porque aquí dice que el que ha entrado en su reposo, lo siento, entramos en ese reposo por la fe, ¿verdad? Aquí hay algunas de las escrituras que anoté. Aquí hay escrituras que te dan fe para entrar en el descanso. Yo soy hechura suya. Efesios 2:10. Él me santificará por completo. 1 Tesalonicenses 5. Él me hará perfecto en toda buena obra. Hebreos 13:20 y 21. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios ya me ha bendecido con todas las bendiciones que necesito en Cristo. Efesios 1:3. 1 Pedro 1, versículos 2 y 3. Él me ha dado todo lo que pertenece a la vida. 1 Juan 4:4. El que está en mí es más grande que el diablo en el mundo. No le temo al diablo. 2 Corintios 2:14. Él siempre me lleva en triunfo. ¿Qué tal este? Me encanta. Romanos 8:28. Dios, gracias porque para aquellos que te aman, todas las cosas obran juntamente para bien. 2 Tesalonicenses 3:5. El Señor dirigirá mi corazón al amor de Dios. 1 Corintios 1:30. Él es mi justificación, santificación y redención.
Gálatas 2:20. Esto es lo que significa entrar en el reposo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él me amó y dio su vida por mí. Él es mi justificación, Él es mi santificación, Él es mi redención. Así continúa en Hebreos 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en ese reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Me saltaré gran parte. Cuando dice entremos, luego dice, la palabra de Dios está viva, poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Mantengamos firme nuestra confesión. Se refiere a nuestra confesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es lo dijo para entrar, fe, creer en sus promesas. ¿Me escuchan? Deben memorizar la palabra, deben poner la palabra en su corazón. Crean en sus promesas, crean en primera de Juan 4:4. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Crean en primera de Tesalonicenses 5:23 y 24. Crean en Hebreos 13:20 y 21. Crean en todos los versículos. Mantén firme tu confesión de fe. Manténla firme. Antes de poder entrar en la tierra prometida, breve tiempo en el desierto. Ellos lo convirtieron en un largo tiempo. Podrían haber llegado allí en 11 días. Pero lo alargaron porque murmuraban y se quejaban con dudas, miedo e incredulidad. Pero el plan de Dios es que todos tengamos que pasar primero por un desierto, lo que significa Él nos pondrá a prueba a todos. Él te dará la promesa y luego te guiará a través de algo que parece exactamente lo contrario de la promesa. Todo en el desierto es lo contrario. No hay manantiales, ni miel, ni leche, ni viñedos, ni casas. Y la razón por la que Dios hizo eso fue para ver si caminarían por la vista, si dirían, esto es miserable, o si caminarían por la fe y dirían, Dios es fiel, vamos. Así que dijo, entren. Eso es lo que nos está diciendo. Dijo, debemos temer que alguno de nosotros no entre. En otras palabras, todo creyente debe entrar en la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos aferramos a nuestra confesión de fe. Él es mi justificación, Él es mi santificación, Él es mi redención. Y luego recordamos que tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre para interceder por nosotros. Y a medida que avanzamos, simplemente clamamos a Él. Y cada vez que lo hacemos, recibimos misericordia, gracia y ayuda. Y Él nos lleva. Aleluya. Estamos entrando en el reposo. Estamos reposando de nuestras obras. Tengo más, pero no diré. Lo dejaré para otra ocasión. Pablo no dijo que nos sentáramos por la fe. Él dijo que caminamos por la fe. Así que ponte en marcha. Amén. Oremos. Oremos. Señor, gracias por las maravillosas promesas de tu palabra, la revelación de Jesús. Señor, te pido que ayudes a cada uno de nosotros a dejar nuestras propias obras. Señor, te pido que ayudes a cada uno de nosotros a ver con los ojos de nuestro corazón, que veamos con fe que tú lo eres todo para nosotros. Tú eres el santificador, tú eres el que nos acogerá, tú eres el que nos transformará. Que alguien esté de acuerdo conmigo. Señor, ayúdanos, que ninguno de nosotros camine en la incredulidad, la duda o el miedo, sino danos la gracia de caminar en la fe, de entrar y poseer la tierra que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, si estás de acuerdo con eso, di amén. Alabemos todos a Dios.